nuevo, que lo han estado pidiendo desde el miércoles. Vamos a retomar el tema de la guerra, pero esta vez lo vamos a hacer un poco más interesante. Si vos tenés el número de Sofía Valenzuela, vamos a poder hablar con ella para preguntarle el tema que quedó pendiente el miércoles. Sí, y vamos a tratar de... Un programón, porque bueno, lo que va a hablar Sofía está ligado exactamente a estas figuras de poder, digamos, que nos rigen, y bueno, los rasgos psicopáticos, los posibles rasgos psicopáticos, por así decirlo, que comparten entre ellos. Sí, y vamos a estar, Paola, vamos a estar hablando también del consumo de droga, las organizaciones que trabajan para evitar eso, la crisis que nos afecta en este sentido, y Ivana Manata, vamos a tratar de compartir con ella también y contigo, Paula, para que hablemos de un tema que generalmente nos ocupamos por ahí. Hay reticencia en querer evitar esto, pero se producen cosas tan desagradables y suicidios también, que eso nos preocupa a todos, ¿no? Sí, esta es una problemática que nos afecta a todos, no podemos desentendernos de este tema, así que estoy muy de acuerdo con vos en tocar con esto, y bueno, si te parece, ¿sí? ¿Arrancamos o esperamos a Cesarito? No, vamos contándole, si te parece. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, 3 grados la temperatura, 3 grados la temperatura, se los repito, porque ustedes están preparándose para salir a trabajar, a la escuela, a las reuniones que en la mañana siempre nos convoca, aquellos empresarios que se van y se juntan en los cafés a hablar de todos estos temas. En materia de precios, para julio, arrancó con una primera buena semana y una segunda mala semana. Hay que recordar en este sentido que pasado el río y el escándalo de la inflación de mayo, que dio 1,5 intermensual, este 1,5 es más un 2%, porque tiene varios componentes que ayudaron o contribuyeron, como por ejemplo la nafta. Entonces, cuando uno lo mira mejor, si bajó fuerte, está más para 2%. De manera que no sería loco irse de 1,5 a 1,7 y quizás el 2%, Paula. Exacto, bueno, nosotros ya lo veníamos anticipando, siempre veníamos anticipando. Nosotros hablamos de un 1,8, que es más cercano, y entre medio del 1,5 y el 2%. Estamos muy acertados con nuestros informes, así que es importantísimo que la gente nos sintonice, nos escuche, nos haga caso, ¿sí? Y vean los informes anteriores y se basen en eso, y se aferren a esto para tomar ciertas decisiones. Acertadísimo lo que dijiste. Después del 3,7%, hay un ruido. Bueno, después del 3,7 de marzo, que la inflación pisara otra vez el 5%, luego de la salida del cepo, está totalmente desarticulado. Esto es para abajo, entonces se puede entender pacientemente que esto va caminando tranquilo, ¿no? Esta semana también tuvimos estadística de inflación mayorista que no da muchas pistas hacia adelante. De hecho, si se mira fino el informe, puede detectarse que los movimientos de precio mayorista, bienes IPC del mes que vienen, pueden darte alguna pauta. Esta vez, precios mayoristas, dudamos que nos den una pista. De hecho, los últimos datos de los precios mayoristas que vinieron con deflación, no desaceleración, caída de precios. Esto quiere decir que no vamos a tener un índice del IPC de julio porque quedó todo desarbitrado, ¿no? Claro, en concreto, acá hubo un desfasaje muy serio entre marzo y abril, entre precios mayoristas y minoristas, siempre a sabiendas que ambos miden canastas distintas. Uno mide precios más transables, por ende más atados al tipo de cambio, etcétera. Además, hay una forma de medición que no todos, pero muchos precios mayoristas se miden como 2 fotos el 15 de cada mes, es decir, no son un promedio mensual. Recordando que el fenómeno de los arrastres estadísticos, cuando vos haces mediciones y tener un promedio como hace el IPC, crea algunos sesgos, Paula.
precios del índice de precios mayoristas, que son fotos del día 15. Entonces, si justamente ese día la medición y ese día pasó algo, por ejemplo, sube el dólar, tenés un sesgo. Entonces, no creo que sea para subirse a esa tendencia de que, entre comillas, se viene la deflación. Al contrario, nosotros creemos que es porque se descansaron entre marzo y abril, sumando mayo también, porque pensaron que se venía una devaluación que no ocurrió. Finalmente sacaron el cepo y el tipo de cambio oficial subió y después bajó. Y en ese contexto, los precios minoristas y mayoristas se volvieron distintos. Los minoristas se anticiparon en marzo, los mayoristas tuvieron en abril. Hay un ruidito, muchachos. En abril los minoristas se calmaron cuando en abril los mayoristas volaron por el arrastre. En abril, de hecho, los mayoristas subieron 3%. Buenas. Ahí está, ¿me escuchás, no? ¿Paula? ¿Me está escuchando, sí, Paula? ¿Me escucharon? Sí, yo escuchaba. Bueno, perfecto. En concreto, quería subrayar, este 3% está explicado en el que el índice de precios importados dentro del índice de precios mayoristas había saltado 6%, anticipándose a una eventual devaluación que no se monetizó al final, Paula. Sí, en mayo, por ejemplo, bueno, los mayoristas tuvieron una corrección de precios. Devolvieron un poco esa sobrecobertura por la supuesta devaluación que se había tenido en abril. Esa baja del 4% en mayo hace que los índices de nivel mayorista sean negativos, porque los productos nacionales a nivel mayorista dan 0. Claro. En esto hay dos cosas muy fuertes que dieron. La baja de aluminio, porque Aluar bajó los precios y le pegó a todo el complejo metalmecánico, y en refinación de petróleos bajó la baja de la nafta, de naftas. Claro. Acá hay principalmente deflación. Sin embargo, en energías tuviste salto de 4%, por ejemplo. Claro. Entonces, por donde se lo mire, este índice está sesgado. No hay ninguna señal clara que indique la economía argentina va a entrar en procesos deflacionarios a nivel general minorista. Algunas críticas es que este modelo no converge con inflación, de hecho, que los índices de precios minoristas empiezan a traer aguas abajo, deflación nos va a estar hablando de una situación muy crítica a nivel de actividad, o sea, barra recesión. Entonces, toda esta excitación de la baja de precios, baja de inflación, interrumpe el análisis siempre, Paula, ¿no es cierto? Porque nos da la sensación... Claro, no vienen de la mano de un comportamiento económico subyacente real. Son de precios acordados, por ejemplo, con ejemplos de Aluar y PF. Precios manejados. Cuando el kirchnerismo decían que la energía no subía tanto y tenía pisadas las tarifas pagando 20%, o sea, realmente de lo que salía esa energía. Muchas cosas abajo de la alfombra. Pero bueno, todavía eso no tiene una significancia grande. Claro, es eventual que si sigue bajando el dólar y encontramos competitividad, podría nominalmente algunos precios ir hacia abajo, y esto no es necesariamente malo. Enamorarse del proceso de desinflación ya nos parece tan malo, teniendo tan cubierto el tal tipo de cambio y teniendo señales de que si el gobierno termina de quitar todas las restricciones, recordando que si tiene cepo para institucionales aún, por ahí el equilibrio de tipo de cambio inicial es un poco más arriba del actual. Inicial porque después, Paula, se acomodaría, dado que se bañan en dólares. Además, teniendo en cuenta que desde la salida del cepo no se usó un solo dólar para contener algún tipo de corrida. Acá, claro, y la verdad me parece que cuando uno analiza todas estas variables, un poco acomoda el análisis la gente, Paula, ¿no? Exacto, sí, porque nosotros, vamos tirando información y después le damos una conclusión para que vos tengas, ¿cómo es esto? Una mirada final, digamos,
de lo que ha pasado y de lo que se nos viene. Sí, y lo que la gente nos va cruzando información tanto a vos como a mí con respecto a esto, porque el día al día de la gente no tiene el mismo fragor de esto, que es lo macro, que es lo, digamos, lo global en algunos casos, ¿no? Claro. Nos habla la gente, Paula, y nos dice, bueno, nos hace observaciones sobre la situación que transita cada uno. La morosidad en las carteras de préstamo de los bancos volvió a registrar un aumento en abril, según datos del Banco Central, y el tema ya forma parte de las preocupaciones de los ejecutivos de entidades financieras después de años que pasó a ser un tema, Paula, ¿no? Si bien vimos a los créditos hipotecarios que tienen bajos ratios de irregularidad, el aumento de la morosidad en otros tipos de préstamos comenzó a convertirse en un tema relevante. Lo sorprendente, Carlos, es que no fue un tema durante la pandemia y ahora empieza a serlo. O sea, parecen cheques rechazados que hace mucho no se veían. Está dentro de los ratios de Latinoamérica, pero estaba sorprendentemente bajo. Hay un cambio en la población que antes compraba en cuotas, y si era la manera de comprar en 18 cuotas, y esa era la manera de comprar en 18 cuotas, era ridículo lo que terminaba pagando. O sea, es decir, que parece que la población tiene que acostumbrarse a que hoy la cuota 6 casi pesa tanto como la cuota 1, con menos inflación. Claro, y los gobiernos que son irresponsables fiscalmente y gastan más de lo que recaudan, para que no haya inflación, bajan los costos de los servicios públicos. Parte de lo que hizo este gobierno fue actualizar los costos para que las empresas no tengan déficit y los ciudadanos paguen ahora valores razonables. Son reacomodamientos lógicos. La mora en créditos hipotecarios se mantiene por debajo del 1%, tal como dicen siempre en todas las crisis morosas. Nuestras instituciones son sólidas, está controlado, son niveles bajos y poco alarmantes. Pregúntenle a los americanos en el 2008 cómo eran los niveles de tasa 3 años antes que explote la crisis de deuda hipotecaria más grande de la historia. En abril, el dato digamos, el margen de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 2,2% para el conjunto de entidades financieras, lo que representó un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto de marzo, según el informe sobre bancos del Banco Central de la República Argentina, publicada este miércoles, ¿no? Paula. Exacto, todo lo que decís es acertado. Esto no, bueno, obviamente que traemos información que ya está escrita. En base a eso nosotros, tratamos de predecir, tratamos de analizar lo que está pasando y lo que se viene. El desempeño mensual estuvo impulsado principalmente por los préstamos destinados a las familias, cuya morosidad ascendió al 3,7%, con una suba de 0,4 puntos. En tanto, el indicador de irregularidad de la cartera corporativa se elevó a 0,9%, apenas 0,1 punto más que en el mes previo, y aún en niveles próximos a los mínimos de las últimas 2 décadas, ¿no, Carlos? Claro. También hay que señalar que el ratio entre los cargos por incobrabilidad, devengados anualizados, y el saldo de crédito al sector privado fue de 4,7%, sin cambios respecto a marzo, y con una disminución interanual del 0,3 puntos porcentuales. Además, el sistema financiero mantiene un nivel de previsionamiento elevado, equivalente a 142% del financiamiento en situación irregular, por encima de los promedios de los últimos 20 años, que se ubica en 129%, Paula. Claro, a pesar del deterioro observado en los indicadores mensuales, el informe destaca que la tasa de morosidad actual continúa por debajo del promedio regional, 2,8%, o sea, y en la medida local registrada en los últimos 20 años, 3,1%. Ahora bien, como venimos mencionando, pese a que la inflación marcó su nivel más bajo de 2017 en mayo, al ubicarse en 1,5%, el Banco Central mantiene las tasas de interés positivas en términos reales. El incentivo a ahorrar en pesos es un fenómeno que se vio pocas veces en el mercado local.
Sin embargo, la estrategia monetaria adoptada encarece el crédito para personas y empresas y podría limitar la actividad económica, Carlos. Claro, porque en la actualidad la tasa nominal anual para préstamos personales se ubica alrededor de 75%, mientras que para adelantos a empresas en torno al 37%, y considerando que el relevamiento de expectativas del mercado proyecta una inflación cercana al 20% para los próximos 12 meses, los agentes enfrentan un costo real de financiamiento muy elevado, dado que se estarían endeudando a una tasa fija mucho mayor a la inflación esperada. Por este motivo, tomar crédito para capital de trabajo o para llevar a cabo un nuevo proyecto de inversión se convierte en una opción poco viable, Paula. Bueno, ¿qué te estamos diciendo, oyente? Te estamos diciendo que, bueno, no es un buen momento para invertir, para hacerse el inversor, para hacerse el, ¿cómo es esto? El negociante en cuanto a proyectos, ¿no? Claro. Hemos visto que cuando la inflación se reduce rápidamente, es esperable que las tasas de interés acompañen esta menor nominalidad. ¿Qué estamos haciendo acá? Dándote una pequeña clase de macro. Sin embargo, en el contexto actual al gobierno le resulta funcional que las tasas de interés se mantengan altas. Y lo que pasa es que, por un lado, actúan como un ancla para evitar presiones cambiarias, especialmente tras la reciente flexibilización del cepo. Y por otro, desalientan el financiamiento en pesos y fuerzan a las empresas a utilizar sus propias divisas como capital de trabajo. Una alternativa relativamente más conveniente que endeudarse a estos niveles de tasa, ¿no? Claro que sí, porque en concreto se puede decir básicamente que en esta fase 3 del programa económico, la política del Banco Central de la República Argentina se apoya en la estrategia explícita de restringir la expansión de la liquidez por debajo incluso de la demanda de pesos, lo cual significa alinear su política con la promesa de no habrá pesos. Exacto. A ver, para sostener... Sí, está bien, adelante, Paula. La autoridad monetaria optó por subir encajes, no intervenir dentro de la banda cambiaria y acompañar colocaciones del Tesoro con rollover superiores al 100%. Todo esto desacelera el nivel de pesos que se agregan al sistema. El centro de la cuestión es el elevado rendimiento de los instrumentos en pesos. Esto, por un lado, desalienta la dolarización de portfolios, evitando así presiones cambiarias y consecuencias a nivel pass-through. El famoso esquema del carry trade, aún vigente, es el caballito de batalla, de comillas, de esta política, por lo menos hasta las elecciones. La idea principal de esta estrategia no solo apunta a evitar un salto cambiario, sino también evitar un aumento de la demanda de dinero transaccional, que puede derivar en presiones inflacionarias si la velocidad de circulación crece, ¿no? Claro, asimismo, hay que destacar que la normalización de las tasas reales en un contexto de desinflación rompe con la lógica de licuación del crédito que predominó hasta el 2023. Desde noviembre de este año hasta septiembre del 2024, la tasa Blatter promedió menos 29% anual en términos reales, ¿no? Vos me casas todo, Carlos. Y mientras que en diciembre del 2023 el plazo fijo rindió 79% real, nominales, netos de inflación y anualizados, el mes pasado los depósitos lograron superar los 2 dígitos de tasa positiva. Como referencia, para que se pueda comparar más claro, desde el 2002, el 69% de los meses del plazo fijo perdió contra los precios con un retorno medio de menos 4,2% anual. Es decir, el incentivo natural era consumir, jamás ahorrar. Este esquema que distorsionaba precios relativos y alimentaba desequilibrios llegó a su fin, Paula. Como contracara, acceder al financiamiento en pesos supone un esfuerzo real creciente. El problema es que habiendo partido
un escenario totalmente diferente hace unos meses puede tensionar la cadena de pagos, frenar la expansión del crédito al sector privado y así limitar la inversión corriente. En este contexto, quería decir, en este escenario de altas tasas de interés reales que enfrentan los deudores, la morosidad comenzó a mostrar señales de deterioro. El ratio de la irregularidad subió de 1,5% en diciembre del 2024 a 2% en marzo del 2025, impulsado principalmente por los préstamos personales de 3,3% a 4,1%. En el caso de los adelantos a empresas se mantuvo estable, aunque los niveles siguen siendo bajos. Es importante señalar que comienzan a mostrar una tendencia creciente frente a las elevadas tasas, ¿no? Entonces, o sea, si bien la estrategia monetaria actual fue efectiva en estabilizar el tipo de cambio y controlar la inflación en el corto plazo, sostener tasas elevadas implica riesgos para la reactivación económica y limita el crecimiento a través del crédito productivo. En conclusión, será fundamental evaluar si las condiciones monetarias actuales se sostienen y cómo evoluciona la política económica tras las elecciones, para evitar un deterioro en la inversión y la actividad económica en general. Pero bueno, chicos, ya cumplimos con traerte el informe del viernes. Tenemos que cumplir ahora, con la audiencia, que pido, que se amplíe el tema del cual hablamos el miércoles de Israel e Irán. Si vos estás de acuerdo, Carlitos, tenemos una breve reseña. Sí. Se trata de que el gobierno de Estados Unidos anunció el sábado que atacó 3 instalaciones nucleares en Irán. Pero si querés vamos a una pausa. Claro, vamos a hacer una pausa cuando son las 8 de la mañana, 29 minutos. Esto es la Caleta Política por Radio Alas, por streaming, también por internet, también YouTube, por supuesto, ¿no? Instagram, Facebook, etcétera. Lo bueno que tenemos 3 grados, que no son bajo cero, pero sí en 48 horas vamos a tener algún grado bajo cero, y ya se lo vamos a ir comentando para que se prepare este fin de semana y no tenga que resfriarse, no tenga que sufrir ninguna consecuencia de salud. Así que vamos a la pausa, Tony, y ya venimos.